Muy buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ciencias y Humanidades, la Secretaría Auxiliar de Ciencias Experimentales, el Instituto de Química de la UNAM, las jefaturas de sección de los planteles, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias para el semestre 2022-2. La conferencia de esta tarde se llama Innovación, Obstáculo u Oportunidad para el Acceso a la Salud y será impartida por el maestro en Ciencias Guillermo Roura. En este momento saludo con mucho gusto al profesor Guillermo Roura. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Saludo gracias. también con mucho gusto a la maestra Alma Cortés. Maestra, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias. Y también saludo con gusto a todos los profesores y alumnos que pues se dieron cita en esta tarde para esta conferencia. Les agradecemos su presencia y también saludo con gusto a los jefes de sección de los planteles, maestra Tere Campos del plantel Naucalpan, profesora Elizabeth Nava del plantel Vallejo, profesor Alejandro Carrillo del plantel Sur, maestro Felipe Cabrera del plantel Azcapotzalco, y a la maestra Yolanda Sandoval del plantel Oriente. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, y maestra. A nombre del profesor Virgilio Domínguez, quien en esta tarde les envía un saludo y una disculpa porque no podrá estar con nosotros, iniciamos esta conferencia. Sin más preámbulo, maestra Yolanda, le paso el micrófono para que nos haga favor de iniciar con la conferencia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, maestra Margarita. Buenas tardes a todos y a todas. El maestro Guillermo es egresado de la carrera de químico farmacéutico biólogo de la Universidad La Salle y de la maestría de ciencias químicas de la Facultad de Química de la UNAM. Se ha desempeñado laborando tanto en despachos de propiedad industrial, así como en la coordinación de innovación y desarrollo de la UNAM. El maestro en ciencias Guillermo Roura también participa en actividades de transferencia de tecnología y licenciamiento de derechos, la conformación y gestión de proyectos de innovación y de diversas actividades de vinculación con el sector industrial, gubernamental y académico, que permiten desplegar activamente las capacidades del Instituto de Química hacia el exterior. Dentro de sus reconocimientos, es perito reconocido por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, ante la Dirección General de Profesores, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación y demás autoridades competentes. El maestro en ciencias Guillermo Roura actualmente conforma parte del equipo de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química de la UNAM, promoviendo la cultura de la protección a través de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la vinculación efectiva. Actualmente se encuentra en el programa de especialidad de Derecho Sanitario del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro Guillermo Roura, bienvenido. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Yolanda. Yo les voy a platicar sobre innovación, obstáculo o oportunidad para el acceso a la salud. La verdad es que, bueno, pues este es un tema al que, pues, a mi consideración, pues todos le deberíamos de dar, pues, importancia o relevancia en algún sentido dentro de nuestras actividades, pues, académicas, de investigación, incluso de docencia, pues el trabajo que nosotros realizamos al interior de nuestras instituciones, como es precisamente la UNAM, la máxima casa de estudios de México, pues lo que nosotros podemos hacer en este terreno para impactar en el ámbito de la salud de toda la población, pues bueno, es muy importante. De ahí que, bueno, pues surge la motivación de platicar un poquito de esta unión o de este vínculo entre lo que podemos nosotros saber de innovación y eso cómo se relaciona directamente con salud. Entonces, bueno, para empezar, les quiero platicar de algunas tendencias mundiales. Perdón, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para ir midiendo la presentación? Maestro, es lo que usted haya preparado, no hay ningún problema. Generalmente duran entre 45 y 1 hora las conferencias, pero lo que usted haya preparado estará perfecto, maestro.
Muchas gracias. Sí, yo creo que sí nos podemos adecuar bastante bien. Ok, adelante, gracias. Gracias. Y entonces, bueno, pues les quiero platicar de algunas tendencias mundiales en tema de salud. Miren, esta es una pequeña, pues muy sencilla infografía acerca de cuáles son las prioridades en salud a nivel mundial. Al menos lo que tenemos de frente, pues ya desde este año y los venideros. Tenemos que estar poniendo atención a la resistencia antimicrobiana, es decir, a la resistencia que tienen las bacterias contra los antibióticos. Igualmente importante es el desarrollo de nuevas vacunas y creo que, bueno, pues lo que sucedió con el SARS-CoV-2, pues, bueno, nos puso el dedo en la llaga. Si bien teníamos un gran pendiente en temas de salud por poder disminuir todavía la presencia de diversas afecciones de salud que pueden ser prevenibles por vacuna, pues, bueno, lo que nos vino a hacer la pandemia, pues demostró que todavía estamos muy indefensos desde el punto de vista tecnológico en algunos aspectos y bueno, pues eso nos hizo distraer la mirada de nuestros programas de vacunación bueno, pues que traíamos realizando año con año. Y bueno, pues el incremento sobre las enfermedades crónicas que se ha empezado a manifestar más y más en las últimas décadas. Y entonces, bueno, pues a nivel global, los principales medicamentos que se desarrollan tienen que ver precisamente con cáncer, tienen que ver con la enfermedad del Alzheimer, tienen que ver con diabetes, con enfermedades raras, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades de salud mental y, bueno, trastornos neurológicos. Entonces, ustedes pueden ver aquí que no solamente tenemos enfermedades crónicas, como lo puede ser el caso de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. También podríamos quizás ahí mencionar a algunas enfermedades autoinmunes, sino que, bueno, también se presentan pues otro tipo de trastornos como los neurológicos, la salud mental y, bueno, un sinfín de enfermedades raras que, bueno, como su nombre lo dice, no se presentan del todo en la mayor, bueno, en una cantidad mayor de población. Esto es como la visión a nivel mundial de dónde se están centrando los esfuerzos en investigación en salud. Pero ¿y qué pasa con nuestras tendencias nacionales? ¿Qué sabemos acerca de lo que hacemos en México en la salud? Y sobre todo, bueno, pues porque esto es importante. Conocer acerca de lo que estamos haciendo en salud en nuestro país es muy importante porque no solamente nos va a permitir conocer cuál es el comportamiento de la morbilidad o de la mortalidad en la población mexicana, sino también cómo eso afecta a nuestra economía y cómo se distribuye y cómo es ese impacto en la estructura poblacional, es decir, en los distintos niveles socioeconómicos. Y bueno, pues un análisis acerca de estas tendencias de morbilidad y mortalidad, por mencionar solamente un par de ellas, pues nos permite conocer cuál es el estilo de vida de la gente, nos puede permitir poder prevenir y orientar programas de salud, nos puede permitir planear y evaluar sobre políticas públicas en esta misma materia de salud para la protección de la salud de la población. Y bueno, una de estas políticas muy importantes y que a mi parecer ha sido descuidada, pues no solamente en últimos años, sino pues desde administraciones pasadas, y algo en lo que hemos estado tratando de insistir desde nuestro ámbito académico, pues es en la investigación en salud, la investigación en el desarrollo tecnológico enfocado en salud. Entonces, eso es muy importante. Si nosotros conocemos este tipo de tendencias, entonces vamos a saber en dónde sí estamos trabajando y en dónde nos hace falta trabajar. Es decir, de qué manera ha contribuido la investigación mexicana en nuestro propio sistema de salud. Y pues bueno, y si ha sido así, ¿dónde lo vemos reflejado en nuestro ecosistema de innovación? Entonces vamos a platicar, por ejemplo, algo sobre morbilidad, es decir, sobre enfermedades que afectan la condición de salud, la calidad de vida de las personas sin llegar a la mortalidad o a la defunción. Entonces,
Fíjense que en el 2015, en el caso de los hombres, los principales padecimientos, enfermedades que causaban algún tipo de sintomatología con diversa gravedad, pues eran las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias, las úlceras, la gastritis, la duodenitis, gingivitis, la otitis media, conjuntivitis, hipertensión arterial, diabetes e intoxicación por picadura de alacrán, y están dentro de las primeras 10. Y aquí, bueno, podemos encontrar desde las infecciones precisamente, pueden ser causadas tanto por bacterias como por virus, a lo mejor alguna parasitaria, y también podemos encontrar enfermedades crónicas como lo es la diabetes, la hipertensión, y algunas otras condiciones de salud, pues, como son la conjuntivitis o la intoxicación por picadura de alacrán, que, bueno, pues más que una enfermedad, pues es una situación de estar expuesto o toparse con uno de estos animales, ¿no? Entonces, esto era en el caso de los hombres en el 2015. En el caso de las mujeres en el mismo año, más o menos se comporta, vemos el mismo comportamiento, pero bueno, pues vemos que hay una diferencia en alguno de estos rubros que precisamente quedaron señalados en el caso de hombres y de las mujeres. Aquí encontramos como la vulvovaginitis, la conjuntivitis y la candidiasis, como algunos de los padecimientos que también se presentan en este sector de la población. Entonces, bueno, pues como ven, este tipo de enfermedades, infecciones, son las que causaban los principales sintomatologías o padecimientos en el año 2015. Si nosotros tratamos de hacer un recorrido desde el 2006 al 2012, pues bueno, observamos que en el caso de los menores la desnutrición era lo que ocupaba prácticamente el mayor número de casos o la mayor prevalencia en los infantes. Pero vemos igualmente que la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y los síntomas depresivos en adultos, pues bueno, fueron los que prevalecieron precisamente en este, pues bueno, un poco más de un lustro. Entonces, pues como ven, se repiten pues estas afecciones de la hipertensión, la diabetes, empieza a cobrar relevancia la parte de los síntomas depresivos, más aparte todo lo que veíamos que se presentó en el 2015, unos años después. ¿Y qué sucede en el caso de la mortalidad? Bueno, pues observen, por favor, les voy a tratar de hacer un zoom por si no se alcanza a ver muy bien. Fíjense, las defunciones generales, es decir, el número de defunciones en general en México alcanzó en este año las casi 750,000 muertes. De estas 750,000 muertes, al menos poco más de 11,000 estuvieron sujetas a vigilancia epidemiológica, es decir, que no fueron cualquier tipo de fallecimientos los que se presentaron, sino que estuvieron asociadas a alguna condición o padecimiento de salud que requería la atención especial de las autoridades debido a que se trataba ya sea de una enfermedad que ya tenía poca incidencia y que empezaba a crecer, o que se trata de una enfermedad que pudiera ser infecciosa, es decir, que pudiera empezar a ser un problema ya de salud o transmisión en la población. O bueno, pues una enfermedad que en realidad no estaba contemplada como un problema de salud pública y que de pronto, bueno, pues empezó a arrojar números que pues bueno, nunca se habían observado. Entonces, por ejemplo, las principales entidades federativas con mayor causa de defunciones pues fueron el estado de Veracruz, Chiapas, México, Jalisco. Entonces, bueno, sobre todo las que estuvieron sujetas a vigilancia epidemiológica, como lo mencionamos. Entonces, esto fue precisamente en el 2019. Esta es una gráfica de lo que sucedió en las defunciones también, pero desde 1994 hasta el 2020.
Es decir, ya podemos observar lo que es un antes de la pandemia y lo que empezó a pasar durante la pandemia. Entonces, fíjense, evidentemente desde los años 90 la población ha ido incrementándose poco a poco y bueno, ese es uno de los factores que también da lugar al mayor número de decesos registrados. Pero en el 2020 se registraron más de 1 millón de defunciones, cuando en el 2019, antes de la pandemia, pues bueno, apenas estábamos llegando a 750,000. En el 2018, poco menos, 722,000. En 2012, llegábamos apenas a 602,000 defunciones. Si nosotros quisiéramos hacer más o menos una comparación entre lo que sucedió de enero a septiembre del 2021, ahí se presentaron sobre 877,000 defunciones. En ese mismo periodo, 2 años antes, 2019 y 2020, fíjense cómo las defunciones pues, fueron en el orden de 100,000, 200,000 defunciones menos. Entonces, bueno, pues aquí nosotros podemos ver efectivamente el efecto que tuvo el COVID sobre nuestra población. Pero todo fue por COVID o fue porque en realidad muchas de las enfermedades que ya veníamos registrando en nuestra vigilancia epidemiológica en el país se empezaron a acrecentar o esas se mantuvieron y desaparecieron y en realidad lo que sucedió fue simplemente COVID y ya. Entonces, bueno, vamos a ver algunos números. Esta es una publicación del 90. Incluso ustedes se pueden percatar cómo en aquella década pues no teníamos tampoco las tecnologías de la información de las que hoy gozamos, entonces prácticamente aquí se ve que esto básicamente es de un cuadernillo que se editó. Y bueno, pues aquí podemos ver que en ese año las enfermedades del corazón tenían la tasa más alta de defunciones en la población mexicana, le seguían los tumores malignos, los accidentes de cualquiera de ellos estaban como la tercera causa de defunciones. La diabetes mellitus, que ha estado muy presente en la población durante mucho tiempo. Algunas afecciones originadas en el periodo perinatal, influenza y neumonías, enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades cerebrovasculares, cirrosis o enfermedades del hígado, y bueno, pues homicidios y lesiones infligidas intencionalmente por otras personas. Estas eran las más importantes en aquel tiempo. Entonces, bueno, pues esto nos puede dar pues una orientación acerca de lo que estaba ocurriendo con nuestra población ya 90, 2000, 2010, 2020, pues ya pues bastante décadas atrás, ¿no? Muchos de ustedes creo que pues ni siquiera habían nacido. Yo en estos tiempos, pues me parece que estaba apenas alrededor de la secundaria. Entonces, bueno, pues esto era lo que sucedía en nuestra población. Y bueno, ustedes verán aquí precisamente que la población nacional pues apenas llegaba a los 80 millones de personas. Ahorita ya rondamos sobre los 140 millones de personas. Entonces, podemos ver, bueno, pues que hay una diferencia en el comportamiento de la demografía nacional. ¿Y qué pasa entonces en el 2014? Vámonos del 90 al 2014. ¿Cómo cambia la situación de las defunciones en México? Entonces, fíjense, habíamos visto que la diabetes estaba en el tercer lugar, sí, en el cuarto lugar estaba la diabetes mellitus y ahora ocupa el primero. Y luego se siguen presentando enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades del hígado. Y aquí entra ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades hipertensivas, infecciones respiratorias agudas, las agresiones, que ya también habíamos visto en la década de los 90, enfermedades relacionadas a los riñones y pues accidentes vehiculares. Y bueno, el resto de las causas. Esto fue en el 2014. Un año más adelante, pues vemos que siguen estando presentes enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades endócrinas y nutricionales y metabólicas. Bueno, pues aquí evidentemente se incluye la diabetes, el cáncer, diferentes
causas de morbilidad y mortalidad, aquí también se realizó la estadística, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema respiratorio y las demás causas. Si nosotros vemos en este mismo año 2015 entre las causas de tumores malignos entre hombres y mujeres, bueno, pues vemos que en hombres los principales cánceres que se presentaban son de próstata, de pulmón, de estómago, de hígado, de intestino y bueno, otros, mientras que en el caso de mujeres, el de mama, de útero, de hígado, de estómago, de colon y bueno, de otras causas. Entonces, bueno, pues esta es una situación de salud que, bueno, pues creo que sigue siendo muy importante en nuestra agenda de investigación y desarrollo y que, bueno, pues hasta la fecha igual seguimos observando su incidencia. ¿Y qué pasa si nos damos el salto entonces ahora en el 2020 como causas de defunción? Y aquí vamos a empezar a ver precisamente si todo se trató de COVID o no. Bueno, pues en el primer corte que hubo de COVID y del resto de las enfermedades en el 2020, fíjense en el total, si ustedes quieren pueden ver aquí el comportamiento entre el segmento poblacional de hombres y mujeres, pero me voy a enfocar en el total. Fíjense, se estimó que en el 2020 las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar, mientras que en el 2019 también lo fueron en aproximadamente casi alrededor de 70,000 defunciones menos, y el COVID estaba en segundo lugar. En tercer lugar, diabetes, luego le seguían los tumores malignos, influenza y neumonía, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, las agresiones, bueno, los homicidios, los accidentes y enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? Esto fue en el 2020, entonces ya empezábamos a observar aquí el tema del COVID. Pero resulta que ya en el 2021 salió, digamos que el corte de la estadística completa del 2020 y entonces ya el INEGI aceptó que en realidad la principal causa de muerte en el 2020 fue efectivamente el COVID y no las enfermedades del corazón, ¿no? Entonces, y de ahí le siguieron, bueno, pues la diabetes, los tumores, la influenza, todas las demás que nosotros ya habíamos visto. Y bueno, pues no se diga hacia el 2021. Y llegando precisamente al total de defunciones que nosotros empezamos a observar. Entonces, pues simplemente bastaron unos meses para que empezáramos a ver este cambio en el comportamiento de la epidemiología. Y bueno, pues aquí les muestro una pequeña gráfica también sobre las principales causas de defunción en México en el 2019, pero las que estaban sujetas a vigilancia epidemiológica, como lo habíamos comentado. Entonces, bueno, ya sabíamos que COVID, enfermedades de corazón, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades del hígado, algunas otras infecciones como de riñón, allí estaban presentes entre la morbilidad y la mortalidad de la población mexicana, incluso los accidentes, pero fíjense, enfermedades que nosotros no considerábamos como de relevancia o que ya estaban controladas o que no se habían presentado, de pronto empezaron a tener una incidencia que no habíamos observado. Y entonces una de ellas, y que merecían también no dejar pasar de vista, sobre todo por lo de COVID, enfermedades por VIH. Empezaron a aumentar este tipo de infecciones en la población en el 2019 que llevó precisamente a su defunción. Tuberculosis, bueno, pues algo que se supone que ya estaba de alguna manera controlado por los programas de salud, empezó a tener incremento. Este va a ser un tema con el que vamos a concluir hacia el final de la plática, ya verán por qué. Las infecciones respiratorias agudas empezaron a incrementar también, sobre todo en menores de edad, influenza, las enfermedades diarreicas agudas, las enfermedades transmitidas por vector, que son estas que se transmiten, por ejemplo, por los mosquitos o por algún tipo de insecto, por ejemplo. Y bueno, tenemos ahí al dengue, al chikungunya, la fiebre amarilla, etcétera. Tenemos las intoxicaciones por monóxido de carbono, muertes por temperaturas extremas, que es algo que empezó a llamar la atención,
intoxicación por plaguicidas y bueno, pues contacto traumático con abejas, así como se presentaba las picaduras por alacrán, pues bueno, también el contacto traumático por abejas. Entonces, esta es parte de la epidemiología que rige en nuestro país. Y entonces, bueno, pues ¿cuáles son nuestros obstáculos y oportunidades en este tema de salud, para innovar en salud? Bueno, pues la realidad es que si la innovación que realizamos en nuestras universidades y en nuestra industria no llega a los pacientes, pues entonces en realidad, pues, ¿qué sentido tiene hacerla, no? Entonces, es igualmente o es muy importante los esfuerzos en investigación y desarrollo que se realiza tanto en el sector privado como en las instituciones públicas y en las universidades, porque de esa manera nosotros podemos impactar de manera real en la vida de las personas. Al menos ese es gran parte de la motivación o el propósito por el que mucha gente decide estudiar ciencias. Yo entre ellos me incluyo, ¿no? Incluso cuando estaba en la prepa por salir a ya escoger carrera, me decían que de qué enfermedad iba a salvarlos a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues era mi sueño guajiro convertirme en virólogo o algo similar. La verdad es que en el camino me di cuenta que pues bueno, me gusta mucho la materia, pero no soy bueno para estar trabajando con cuestiones biológicas. No soy bueno para esto de las cosas biológicas, de las bacterias y los virus, la microbiología, etcétera. Soy muy fanático de la limpieza, entonces creo que no era lo mío y pues bueno, terminé por dedicarme a lo que yo le llamo la ciencia de escritorio. Entonces, pues bueno, esto nada más por comentarles precisamente la importancia que tiene lo que hacemos y por qué, pues la importancia de trabajar en estos temas de salud, en nuestras investigaciones, sobre todo si estamos en un área de ciencias biológicas, ¿no? Entonces, fíjense, resulta que la dependencia tecnológica de México en temas de salud, pues es enorme. El INEGI estima que en el 2015 el valor de las exportaciones, es decir, lo que nosotros mandamos al extranjero, fue de 2.500 millones de dólares. Exportaciones en cuanto a insumos para la salud. Pero lo que nosotras nos trajimos del extranjero, nuestras importaciones, fueron casi el triple, 7.000 millones de dólares. Es decir, que por cada dólar que nosotros mandábamos para afuera, nosotros teníamos que gastar 3 para traernos los insumos que necesitábamos para nuestro sistema de salud. Entonces, imagínense, no estamos de entrada de manera muy intuitiva, no estamos produciendo ni siquiera para nosotros mismos. Todo proviene de países como Estados Unidos, de Alemania, de China, de Francia, de Suiza, de India y de Italia. Estos son los principales países donde nosotros traemos insumos para la salud. La industria farmacéutica mexicana, por ejemplo, Ciudad de México y Estado de México y Jalisco son las principales entidades del país que poseen industria farmacéutica. Le siguen Morelos, Puebla y Querétaro y de ahí, bueno, el resto de los estados. Entonces, de 651 empresas de industria farmacéutica, la mayoría están concentradas solamente en 3 entidades federativas, donde 206 están en la Ciudad de México, fíjense. Entonces, bueno, pues creo que un comportamiento hasta cierto punto similar se podría ver en términos de dónde está concentrada la mayor parte de los esfuerzos de investigación nacional. Y bueno, pues si en estos lugares, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, son los principales puntos o nodos industriales farmacéuticos del país, bueno, pues lo lógico también es que en estos lugares pues encontremos fortalezas de investigación para que precisamente se pueda dar una vinculación con ellos directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cuáles son los principales productos que genera la industria farmacéutica para el país? Bueno, pues tenemos antibióticos, ocupa el primer lugar en volumen de producción y le siguen medicamentos para el sistema digestivo, la salud cardiovascular, el sistema nervioso, vitaminas y luego sistema respiratorio, medicamentos de uso veterinario, analgésicos y bueno, pues ya por acá abajo México hace algo sobre
vacunas, algo sobre oncológicos, muy poquito de antivirales y bueno, pues otros, ¿no? ¿Qué estuvimos viendo precisamente en las tendencias mundiales? Pues la tendencia mundial es tirarle a oncológicos, a antivirales, a vacunas, ¿no? Y y bueno, pues a los antibióticos, ¿no? Y vean dónde está pues la principal producción farmacéutica en nuestro caso, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, los principales países desde donde se importan insumos para México. Y bueno, pues nada más para mencionarles, México es parte del Tratado de Asociación Transpacífico que incluye al menos a Estados Unidos hasta hace unos años, pero bueno, se retiró, pero incluye a Japón, Australia, Canadá, Perú, Chile, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, que son los países con los que se mantiene este pacto. Y entonces, bueno, pues prácticamente de estos países es de donde se obtienen también muchas de las importaciones de origen farmacéutico. Entonces, bueno, pues dado esta semblanza de cómo estábamos en el tema tanto de salud como de nuestra industria nacional, pues bueno, en un estudio que realizó la Fundación Friedrich Ebert, si lo pronuncié bien, si no, bueno, pues me disculpo. Se estima que las empresas de capital extranjero pues realizan su investigación y desarrollo efectivamente en sus países de origen. Eso lo vemos inmediatamente por el hecho de las importaciones que nos traemos del resto del mundo. Y bueno, pues las empresas de capital nacional adquieren ya sea por licencia o como comercializadoras, en su mayoría, pues de este tipo de productos, y solamente un número reducido, pues invierten realmente de manera sistemática en esta investigación original en el país. Entonces, bueno, pues la dependencia de México en este sentido es enorme, que ya lo habíamos mencionado, y las pocas empresas que realizan investigación y desarrollo en México, pues regularmente lo hacen en vinculación precisamente con instituciones como la UNAM, como el POLI, los centros CONACYT, por ejemplo, y diversos tecnológicos que existen. Pero bueno, pues en realidad son industrias que son muy escasas. Entonces, ¿eso cómo lo sabemos? O sea, ¿realmente se está presentando o no se está presentando? ¿Se hace o no se hace? Porque, pues bueno, nos imaginamos todos, ay, bueno, pues sí, la industria farmacéutica nacional y la transnacional, ¿no? La que proviene de otros países y que tiene, pues, la que encuentra en México también un mercado, ¿no? Y entonces la nacional, pues, es chiquita y realmente no hace nada. ¿Eso realmente sucede así o solamente nos lo estamos imaginando? Ah, bueno, pues tenemos algo que se llaman también indicadores de transferencia tecnológica que trabaja la red de oficinas de transferencia tecnológica en México, que es la principal red o agrupación de oficinas que se dedican precisamente a liderar y a ver por toda la innovación que se realiza en el país. Tienen sus homólogos en otros lugares del mundo y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que se venía pues realizando proyectos de investigación y desarrollo más o menos de manera continua hasta el 2018, cuando de pronto viene el bajón, no solamente por una cuestión de pandemia, sino porque también empezaron a desaparecer muchos programas y convocatorias de financiamiento a la investigación y al desarrollo precisamente que teníamos por parte del CONACYT. Y en el 2020, pues bueno, prácticamente desaparecen, fíjense, de 832 proyectos que había con empresas, pues pasamos a 77. De 165, 228 proyectos del sector público que existían, pues pasamos hasta 84, ¿no? Y más o menos ahí fueron sobreviviendo, pero pues la mayoría en el ámbito pues de investigación básica o a lo mejor de vanguardia, pero pues ya no propiamente con industria.
¿Cuál fue la propiedad intelectual que se generó de estos proyectos? Es decir, hablamos de patentes principalmente. Pues bueno, veníamos también presentando una cierta tendencia muy buena en el país y de pronto, ¡pum!, nos vamos para abajo, ¿no? Igual, los resultados de estas investigaciones pues no generaron muchos activos que se pudieran proteger por alguna clase de propiedad intelectual como son las patentes. ¿Cuántos licenciamientos empezaron a presentar? Es decir, de todos estos desarrollos que se realizaban, por ejemplo, en las universidades, pues cuántos de estos se podían licenciar a industria. Entonces, bueno, empezábamos a ver que había un repunte y de pronto en el 2018, bueno, pues parecía que íbamos pues más que excelente y entonces viene el recorte presupuestal a la ciencia, a la tecnología del país, pero también viene el COVID y entonces todo esto prácticamente desaparece, ¿no? Y esto, bueno, pues es muy lamentable. Y lo mismo empezamos a ver con la creación de empresas, sobre todo con la creación de empresas de base tecnológica. Entonces se trataba de dar el impulso pues hace más o menos 5 o 6 años, ¿no? Entonces 2016 que pudiera empezar a hacerse algo, 2017 teníamos al INADEM y entonces, bueno, de pronto se empezó a registrar un incremento en el número de empresas de base tecnológica de todo tipo, de baja tecnología, mediana tecnología y alta tecnología. ¿Cómo podríamos distinguir una de otra? Bueno, pues si estamos hablando de las empresas que pueden estar generando, por ejemplo, aplicaciones para uso de ciertos sectores comerciales. A lo mejor algunos dispositivos médicos y bueno, pues ya cuando hablamos de alta tecnología, pues estamos hablando precisamente de medicamentos o tecnología biofarmacéutica o biotecnológica, ¿no? Y de pronto, bueno, pues también desaparece el INADEM y entonces empezamos a ver otra vez que vamos para abajo, 2020 ya estamos como hace 6 años y bueno, pues no sé qué vaya a pasar de manera particular en este año, ¿no? Pero bueno, pues se nota cómo dimos más que un paso hacia atrás. Y entonces, bueno, pues esta es una infografía de lo que sucedió en el 2020, aquí solamente pues para presentarles que, bueno, pues de las oficinas de transferencia tecnológica que apoyan precisamente la transferencia de los resultados de investigación hacia la industria, que son aproximadamente 42 las que tenemos en el país, más o menos, algunas y que incluye, por supuesto, pues a las oficinas en las universidades. Pues bueno, fíjense, estos fueron los proyectos de investigación y desarrollo que se realizaron, 237. Tenemos pues muy poquitos licenciamientos, apenas 11 licenciamientos de patentes, uno de diseño industrial, uno de secreto industrial, ¿no? 22 empresas de base tecnológica creadas, como veíamos en la infografía. Propiedad intelectual igual, pues apenas 198 patentes registradas, 21 diseños, un secreto, 21 modelos de utilidad y bueno, 52 derechos de autor. Y bueno, pues otros servicios y el desempeño de la mujer en la transferencia de tecnología, es decir, en donde precisamente este segmento de la población, pues bueno, participa precisamente también en estos sectores de innovación. Entonces, bueno, pues como ustedes pueden ver, no son muy alentadores precisamente los números que nosotros tenemos. Entonces, en estos términos de indicadores de innovación, Bloomberg saca año con año como su índice o ranking de las principales economías innovadoras. Y entonces en el 2019, pues fíjense, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, China, Australia, pues bueno, figuraban dentro de su top, ¿no? Y por aquí encontramos a México incluso, ¿no? Si se fijan, a lo mejor, al menos dentro de su ranking de 60 miembros, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que pues, ahí la llevábamos, ¿no? Pero luego, pues resulta que en el 2021, pues ya ni siquiera figuramos, ¿no? Ya ni siquiera figuramos porque pues México no contribuyó con ningún dato, es decir que
de los indicadores que utiliza esta compañía precisamente para generar este ranking, pues bueno, México no contribuyó con información al respecto, entonces bueno, pues ya ni siquiera figuramos en los mismos, ¿no? Si esto lo comparamos con el índice global de innovación, el Global Innovation Index, les voy a hacer aquí un zoom. Fíjense, este índice global de innovación lo genera la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual año con año. Y entonces, bueno, pues aquí el primer lugar, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Corea, Países Bajos, Finlandia, Singapur, Dinamarca, Alemania, ¿no? Fíjense, Francia, China, Japón son los que le siguen, Hong Kong, Israel, Canadá, Islandia, Austria, Irlanda, Noruega. ¿Y dónde está México? México está por acá en el número 55. Aquí está México en el número 55. Antes de México en Latinoamérica solo está Chile, fíjense. Y México regularmente, la mayoría de los años, se pelea estos lugares entre Chile y Brasil. Entonces, bueno, pues esto más o menos utilizando otro tipo de indicadores y de datos se genera este ranking, pero bueno, pues como ven, más o menos coincide con lo que genera Bloomberg precisamente. Y entonces, bueno, pues imagínense, solicitudes de patente, solicitudes internacionales de patente en la esfera de tecnología médica, es decir, en el mundo, ¿cómo estábamos? Pues en el año 2000, poco menos de 10,000 solicitudes de patente y llegamos al 2019 más de 25,000, ¿no? ¿Y quiénes son los que más patentes presentaban en tecnologías médicas? Pues bueno, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que pasó desde la década de los 90 hasta 2019, fíjense, pasó de poco menos de 1,500 a más de 3,500. Y bueno, pues tenemos también China aquí, fíjense, también ya empezó a despegar en estos desarrollos, Japón, y bueno, pues República de Corea, ¿no? Y le siguen, bueno, Alemania, Francia, etcétera. Y entonces, bueno, pues, ¿y México cómo está en este tema, no? Entonces ya vimos que pues muchos hacen investigación mucha industria hace investigación con la UNAM, con el POLI, con centros CONACYT, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo mejor mucha de esa investigación es para generar medicamentos genéricos, o en realidad hay desarrollos tecnológicos propios. Pues, a ver, vamos a ver. El tema es que pues hay muchos pendientes, ¿no? Y entonces, fíjense, estos son los titulares de patente en México, es decir, titulares mexicanos en México en el 2019. Y encontramos a la UNAM como el titular de patentes que mayor número de registros logró en el 2019, seguido por el IPN, seguido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el Instituto Politécnico Nacional, este es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del POLI, entonces son los que van a la cabeza. Y de ahí le sigue la Universidad de Puebla, Centro de Investigación en Química Aplicada, el TEC de Monterrey, el Centro de Investigación y Asistencia de Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el Instituto Mexicano del Petróleo, etcétera, pero no, aquí no hay industria, fíjense, para un total de 221. Y luego, en el 2020, pues igual, las mismas 4 instituciones se intercambiaron de posiciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el IPN, ¿no? Son los que están aquí a la cabeza. Y bueno, pues por aquí ya van apareciendo polímeros, adhesivos y derivados, ¿no? Con algunas patentes, pero todo se genera, como ustedes pueden ver. Lo principal que genera México en tecnología, pues es de las universidades, somos nosotros. 2021 lo mismo, las mismas cabezas e igual, principalmente las universidades, los centros de investigación. Y aquí ya empiezan a aparecer un poquito más, por ejemplo, ELBEX, ya empieza a aparecer Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
Laboratorios Leomont, Corrosión y Protección, Mexiquén, Fluor, ¿no? Pero en su mayoría son universidades. Entonces, ¿dónde está la tecnología del país? Está en las universidades y esto se tiene que lograr trasladar precisamente a la industria. Nos tenemos que apoyar para que esto pueda llegar a la población y realmente tenga un impacto, ¿no? Pero bueno, todo esto que se está otorgando como patente, evidentemente no todo tiene que ver con tecnologías para la salud o productos farmacéuticos, no. Entonces, bueno, pues a estos números hay que hacerles una pequeña resta, ¿no? Y entonces, fíjense, espero que se alcance a ver bien. Estas son las patentes otorgadas a titulares mexicanos, los que acabamos de ver, por área tecnológica. Entonces, en particular para el área química y metalúrgica, que aquí es donde nosotros podemos incluir toda la parte médica. Entonces, en el 93, de 343 patentes otorgadas, 108 tenían que ver con química y metalurgia. Y bueno, pues de esas también hay que sacar, bueno, esa estadística no está generada, pero bueno, habría que ver cuántas de estas 108 en realidad tenían que ver con tecnologías médicas, con farmacia. Y entonces, bueno, pues los números pues no eran muy alentadores en esta década, ¿no? Y solamente hasta el 2009, 2010, 2011, ¿no? En la década pasada empezamos a ver, pues ya más o menos un incremento, ¿no? 43, 45, 47, ya podemos empezar a ver este incremento en desarrollo tecnológico en el área química. Para, bueno, pues en el 2019 tener más o menos, haber visto ya que más o menos empezaba a duplicar el número en 69 y de pronto, bueno, pues a pesar de la pandemia y a pesar de la reducción de los programas de financiamiento gubernamentales, pues bueno, vemos que el número no disminuyó. Y entonces, bueno, pues para 2021 logramos hasta 100 patentes en el ámbito de química y metalurgia. Entonces, evidentemente, los principales jugadores, como los vimos en las diapositivas pasadas, pues ¿quiénes somos? Somos las universidades. Pero realmente eso se está viendo reflejado en nuestra población, en nuestra salud, en nuestro sistema de salud. Pues la verdad, sinceramente, digo, hay que todavía se necesita generar esta reflexión con datos duros de manera preliminar. Yo les podría decir, no lo estamos viendo reflejado esta tecnología y este desarrollo en nuestra salud. Y entonces, bueno, pues ya para ir concluyendo la presentación, pues bueno, cuando nosotros entonces nos dediquemos a actividades de investigación, de desarrollo tecnológico, lo podemos hacer desde distintas aproximaciones. Estos son algunos ejemplos. Un equilibrio entre todos ellos sería muy pertinente. No solamente nos debe de motivar nuestro interés académico, sino también, pues, cuáles son los problemas que existen en la industria, cuáles son los problemas sociales que no hemos atendido en enfermedades, en morbilidad, en mortalidad o en algún segmento poblacional en particular, o como nación que estamos atendiendo y que no atendemos, ¿no? En la salud mundial. Y lo vimos en la primeritita diapositiva. ¿Cuál es la tendencia en salud mundial que está quejando y que nosotros no somos ajenos a ello, ¿no? ¿Qué políticas públicas tenemos al respecto? Bueno, pues ustedes lo vieron como en nuestros indicadores precisamente de innovación, pues vimos que las políticas públicas pues no nos han ayudado precisamente a paliar con este tema y pues mucho menos ahora después de lo que pasamos con COVID. O sea, COVID nos demostró que México no tiene industria farmacéutica ni industria médica, ¿no? Que todo dependemos de que todo nos llegue del extranjero y eso nos hizo voltear precisamente a distinguir que de lo poco que teníamos, pues lo empezamos a descuidar porque pues teníamos que atender un problema de salud más grave que se convirtió en la primera causa de muerte en el país en el último año, ¿no? Y bueno, pues la inversión en salud también debe ser algo que nos debe de motivar, es decir, en dónde se está invirtiendo más en salud y dónde deberíamos enfocar entonces nuestros esfuerzos en investigación. Y entonces, bueno, pues dentro de estas tendencias de las que platicamos y que si no le empezamos a poner atención ahorita, nos va a dar un susto igual o peor que el COVID. Esto no es por ser en lo absoluto sensacionalista, ¿no? Ni amarillista, pero bueno, el 30% de los antibióticos prescritos es innecesario.
y el mal uso de nuestros antibióticos en el sector salud, en la agricultura y en la ganadería, porque no sé si ustedes lo sabían, a lo mejor ya han escuchado varias pláticas, nosotros no somos los únicos que consumimos antibióticos, también se los damos a nuestros animales precisamente para fomentar las actividades del sector primario, y eso ha promovido la resistencia a los antimicrobianos, es decir, la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Y entonces, fíjense, en 2019 murieron 1.27 millones de personas a nivel mundial por infecciones resistentes a antibióticos. Es decir, por ejemplo, como tuberculosis, ¿no? Y entonces se estima que para el 2050, si no empezamos a hacer algo, pueden haber hasta 10 millones de muertes al año asociadas solamente a la resistencia antimicrobiana. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado precisamente que hay algunas ocasiones en las que lamentablemente llega gente a los hospitales y en los hospitales pues les cae una infección intrahospitalaria que es resistente a los antibióticos y se va por esta situación de resistencia, bueno, por la infección resistente, más que por la condición de salud o el padecimiento de salud por el que llegó al hospital, ¿no? Entonces esto se puede volver muy grave. Les quiero, si me permiten, pasar un video. A continuación, déjenme ver si... déjenme volver a compartir la pantalla nada más para poner... Ah, sí, ya está. Para que puedan escuchar el video. Es un video muy corto, de 3 minutitos. A ver si se escuchan. Es muy importante que desde ahora empecemos a concientizar a la población sobre el uso adecuado de los antibióticos, la conclusión de tratamientos y también que empecemos a generar un poco más de conciencia a nivel urbano, a nivel rural, sobre el uso adecuado de este tipo de sustancias. El que las tengamos a nuestra disposición no significa que las podamos utilizar indiscriminadamente. La resistencia antimicrobiana pertenece a, cuando hablamos de los casos hospitalarios en particular, porque ahí el problema es el más grave, a lo que se llaman infecciones asociadas a atención a la salud y cubren básicamente cualquier tipo de infección posible. Pueden ser de la piel, de las vías urinarias, de los pulmones, del sistema respiratorio. Hay una diversidad y estas bacterias, que todas están cubiertas bajo el acrónimo ESCAPE, son las que afectan todas estas condiciones. Aunque esta problemática pertenece mucho a los hospitales, ya se está viendo a nivel mundial, porque en México no hay bastante vigilancia para saberlo. Se ve ya que están pasando a las comunidades, y las comunidades que sabemos que porque no tienen un sistema inmunológico tan fuerte son tal vez más afectadas, van a ser las personas con enfermedades crónicas, los niños y las personas de edad. La contribución de nuestro grupo de investigación al consorcio Glacier es básicamente la formación de recursos humanos capacitados para que puedan hacer frente a enfermedades emergentes, específicamente las de tipo infeccioso, llámense enfermedades virales, bacterianas, provocadas por otro tipo de microorganismos como hongos o protozoarios. El Centro Glacier incluye actividades educacionales de este tipo de intercambio de alumnos, porque especialmente en América Latina, en esta región y de Mesoamérica, hay pocos laboratorios dedicados y especializados para protección contra las pandemias o preparación contra las pandemias. Pensamos que el Instituto de Química tiene una infraestructura y también una capacidad de recursos humanos, de preparación de recursos humanos, que puede ayudar a desarrollar estas zonas. Entonces ellos, por ejemplo, nos pueden enviar muestras juntos con los alumnos, analizar estas muestras, de un lado proveer datos de epidemiología molecular
que se pueden hacer públicos para apoyar a entender la situación. Del otro lado, estas personas van a estar entrenadas en descubrir nuevos antibióticos y también hacer como de manera constante esta vigilancia molecular a nivel de esta región geográfica. Bueno, pues ahí está el video. Entonces, ¿qué está haciendo el Instituto de Química? Bueno, pues el Instituto de Química está tratando de contribuir precisamente a atender este problema de salud ya presente, pero que nos puede representar algo tan grave o más como lo ha sido el COVID. Entonces tenemos esta campaña por tratar de detener una pandemia silenciosa. Pueden conocer más acerca de estos esfuerzos en este sitio de internet, dona.iquimica.unam.mx. Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, nos acompaña Fundación UNAM, evidentemente. Y bueno, pues como reflexiones finales, pues definitivamente la innovación es una oportunidad para resolver temas de salud que aquejan a cualquier sociedad, a cualquier economía. Y bueno, pues considerar la innovación como la oportunidad para generar propuestas, soluciones o incluso acciones directas para proteger la salud de la población es fundamental en todos los sectores, académico, industrial, gobierno y la sociedad. Todos debemos involucrarnos. Y bueno, pues en términos de innovación y desarrollo tecnológico, sin duda aún seguimos en un escenario donde con pandemia o sin pandemia aún no logramos entender como nación, creo, la importancia de fortalecer nuestros sistemas de innovación y apostarle al desarrollo tecnológico nacional. Sin duda no va a haber una noche y una mañana en este tema, ¿no? Es decir, el día de ayer no teníamos nada y el día de mañana ya vamos a ser totalmente innovadores y nos vamos a subir en el ranking mundial. No, esto es una visión que debemos de tener a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, pues, ¿con qué podemos contribuir? Pues bueno, ahí es donde cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Entonces, pues, por mi parte, es todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues ya nos llevamos una hora, pero con todo gusto para quien desee. Aquí sigo para contestar alguna pregunta o comentario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Guillermo Roura. Muy interesante. Es importante este tipo de conferencias porque así podemos concientizar más en el aspecto educativo, ¿no? Con los alumnos. Comenzamos con las preguntas. Hay una manita levantada. El alumno Diego Valdés. Sí, profesora, muchas gracias. Una pregunta. Con todo esto, ¿no temen que en algún punto, durante el proceso de tratar de innovar, exista la posibilidad de que puedan crear de forma accidental algo que pueda llevar a pues no a la ruina a la humanidad, pero sí que nos pueda afectar? Porque como bien se sabe, en la ciencia no se sabe hasta que se hace. Entonces, en ese proceso puede haber ciertas complicaciones, pero no temen de algo o no temen de los riesgos que conlleva el innovar en esos campos. Claro, sí, pues bueno, creo que es un comentario muy acertado y sin duda pues es el riesgo inherente. Creo que mi respuesta al respecto sería que pues la ciencia no es que sea buena o mala, que sea correcta o incorrecta. La ciencia es simplemente eso, es ciencia, es entender fenómenos, es entender cómo es el funcionamiento a lo mejor de los seres vivos o cuáles son los mecanismos a través de los cuales se comporta la naturaleza de las sustancias, ¿no? Pero bueno, pues solamente es eso. La diferencia radica pues en el propio comportamiento de quienes están detrás de esa ciencia, de esos desarrollos y bueno, pues está en cada quien cómo se quieren aprovechar, ¿no? Un ejemplo de ello pues es que además de que, bueno, existen códigos de ética, por ejemplo, la propia universidad tiene lo propio, quizás están más enfocados en cuestiones de
de plagio, pero bueno, pues la ética no es ajena a ninguna institución académica y tampoco de industria y tampoco de la regulación de los estados. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de patentes no es posible, por ejemplo, proteger ninguna parte del cuerpo humano ni ningún gen del ser humano, precisamente para evitar que se malutilice ese conocimiento y, bueno, pues nuestra información genética en algo que en realidad nos pertenece a todos, ¿no? E incluso hubo, yo creo que algunos de ustedes, o bueno, profesores, profesoras aquí presentes, pues a lo mejor escucharon que hace algún tiempo hubo un investigador en China que precisamente pues fue juzgado porque jugó con la información genética de unos embriones precisamente para tratar de que el VIH no se presentara precisamente en el ser humano, hizo algunas modificaciones precisamente en los embriones y bueno, pues eso fue jugar precisamente con la genética del ser humano y bueno, pues fue juzgado al respecto. Entonces, bueno, pues no, la ciencia nos da las herramientas, pero pues bueno, ya lo demás queda en el corazón del ser humano, es lo que yo podría decir, ¿no? Pero bueno, pues sí, muy pertinente el comentario. Muchas gracias, Diego. Gracias, maestro. La compañera Citlali Ruiz de Sí, Solórzano, por favor. buenas tardes a todos. Buenas Pues tardes. más que nada quisiera comentar que viendo las causas de la muerte de los diferentes años que como nos presentaron, muchas de ellas no se deben a enfermedades que sean incurables o a nuevos virus, como ocurre en el caso de COVID, que ya se han desarrollado algunas vacunas, sino que muchas de esas causas son causas conocidas, donde hay ya medicamentos probados. Algunas de esas causas son causas sociales, causas económicas, causas de comportamiento de las personas, que no podemos vencer algunas de las costumbres que tenemos. Y en eso creo que la educación tiene mucho que ver, ¿no? Como docentes, en esos aspectos de comportamiento, cómo podríamos influir, que sabemos que la familia es la base, la principal del comportamiento de los seres, pero también pues en eso debe de abonar la escuela, ¿no? Entonces allí creo que nuestra labor tiene mucho que ver. También en cuanto a la dependencia tecnológica, porque la dependencia tecnológica que tenemos no es de hace 2 o 3 años o 5 años, esa dependencia tecnológica viene desde hace muchos años y también tenemos mucho que abonar los profesores en cuanto a invitar y a motivar a nuestros alumnos a que sean capaces de hacer hasta donde su imaginación les dé, y que somos mexicanos y que somos muy creativos y hay muchos ejemplos de mexicanos innovadores, ¿no? Y otra de los comentarios es sobre llama la atención cómo a pesar de las reducciones en el presupuesto, subió el número de patentes en los últimos años. En el último año. Entonces, ahí también hay otro asunto que tiene que ver con muchas cosas que es muy importante analizar. Y bueno, en el video decía, hay que generar conciencia, ¿no? Hay que generar conciencia en muchos aspectos y creo que allí es donde tenemos una gran labor, nosotros los docentes, y en CCH nosotros, uno de nuestros pilares es el aprender a ser, ¿no? El ser, el cambiar, el motivarnos a ampliar nuestros límites y a ser diferentes de lo que tenemos aprendido. Eso es, gracias. Gracias. Gracias, maestra. El compañero Valencia Paredes Agni. Bueno, yo tengo una pregunta más que nada sobre lo que hablaban ahorita sobre las limitaciones éticas. Bueno, mi pregunta era más que nada que, o sea, si no es como tal quitar estas limitaciones éticas, pero si estas se modificaran de cierta manera que pues permitieran como tal la manipulación genética, ¿cree usted que podría haber ciertos avances que pues fueran beneficiosos y no necesariamente malos?
Claro que sí. Yo no sé si me enfocaría en que cambien. No, permíteme replantear. Porque bueno, creo que tienes razón. Creo que la perspectiva que nos, en el contexto en el que tenemos es que la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y más en el último siglo. Entonces, precisamente la ciencia y la tecnología a veces nos confronta con que, ay, no estábamos listos para este tipo de desarrollos. Y entonces, pues tenemos que volver a generar nuevos códigos de ética o nuevos comportamientos o empezar a pensar cómo podríamos nosotros a aplicar esos conocimientos para el bien de la humanidad, porque pues antes no gozábamos de estas oportunidades. Otro ejemplo de estos es la famosa tecnología de CRISPR, donde ya se pueden utilizar estas famosas tijeras genéticas precisamente para editar el genoma de cualquier microorganismo a tu gusto precisamente. Y de hecho esta tecnología se utiliza ya para varios dispositivos de COVID. Entonces, sin duda, cada vez que hay uno de estos avances tecnológicos o médicos, pues bueno, tenemos que volver a readaptarnos y replantearnos cómo vamos a abordar estos desarrollos, si vamos a limitar en algún sentido los alcances de la investigación o les vamos a dar pues rienda suelta, ¿no? Entonces, si te gustaría, por ejemplo, saber más al respecto, porque también es un comentario muy pertinente, muy interesante, hay un programa de bioética precisamente que tiene la UNAM, en donde puedes encontrar mucha información al respecto y cómo se va trabajando año con año en este tipo de temas, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Pasamos a las preguntas en el chat, por favor. Una de ellas es, si volviera un presupuesto similar al dado en el 2018, ves que dice CIE, que se pudieran obtener resultados similares o de igual magnitud. Sí, muchas gracias, maestra. Yo pensaría que no solamente similares, sino que deberíamos de haber logrado, bueno, si esto hubiera sido una realidad, habríamos podido seguramente rebasar lo que ya habíamos logrado en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Porque, bueno, pues nuestro ecosistema de innovación estaba creciendo y creciendo y creciendo y de pronto, pues, bueno, se coartaron algunas de estas redes de trabajo y eso es parte de lo que vimos, ¿no? Incluso, bueno, me adelanto un poquito a responder la pregunta, bueno, el comentario que hicieron acerca de por qué vimos en el 2021 más patentes conseguidas si hubo esta reducción en presupuestos. Bueno, pues resulta que para poder obtener una patente debemos de esperar, a partir de que se presenta, pasan entre 3 y 5 años. Entonces, el resultado que nosotros vimos ahorita en el 2021 es el trabajo que se hizo al menos del 2016 al 2018 precisamente. Entonces, por eso vemos nosotros ese incremento. Y seguramente vamos a ver una reducción dentro de unos 2 o 3 años que van a ser el reflejo de lo que sucedió entre 2019 y 2021 precisamente. Por eso creo que bueno, si se hubiera logrado mantener el mismo tipo de presupuesto y apoyo, bueno, pues estaríamos pues encarrerándonos, ¿no? Bien. Sí, maestra. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se podría fomentar la creación y desarrollo de industrias químicas privadas dentro del país? Es muy buena pregunta. Yo creo que vamos a invitar al alumno, a la alumna que la hizo para que venga a apoyarnos en ese tema. Es algo en lo que, pues, de hecho, pues la UNAM está buscando trabajar. No es sencillo porque estamos hablando precisamente de las industrias más complejas, no solamente en cuanto a los procesos, sino en cuanto a la regulación con la que deben de cumplir. Entonces son empresas muy reguladas
en todos sus procesos, tanto administrativos como industriales. Entonces, generarlas conlleva mucha inversión. Entonces, bueno, pues de lo que carece México precisamente es de este tipo de industria en los 80, en los 70, en los 80, en aquellas épocas de Miguel de la Madrid todavía, cuando pues yo era un niño, pero bueno, seguramente aquí los maestros y las maestras se acordarán, pues teníamos una industria farmacoquímica que iba precisamente, igual como estábamos observando entre el 2012, 2018, esta inercia que llevábamos hacia arriba, en aquel tiempo teníamos una industria farmacoquímica que era muy buena y de pronto se le dejó muy poca industria en este ámbito químico, todo prácticamente se importa a China, India, algunos países de Europa y por supuesto Canadá y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues poder volver a desarrollar esta industria en México no es nada sencillo. ¿Y cómo fomentarla? Bueno, pues necesitamos no Trabajar. solamente impulsarla desde los centros de investigación, sino que también necesitamos el apoyo del gobierno. Se necesitan incentivos fiscales, se necesitan incentivos para que la industria pueda invertir y se vayan generando esos empleos. Y bueno, pues sobre todo, pues asociarnos academia, industria y gobierno y a lo mejor hasta algunos sectores sociales como cámaras industriales o colegios o sociedades para precisamente fomentarlo de manera conjunta. De otro modo, pues bueno, no puede ser el rol solamente de un actor, ¿no? Tiene que ser el de varios. Gracias, maestro. Maestro Guillermo, hay otra pregunta, pero me supongo que ya está contestada por lo que acaba de decir, porque dice, ¿cómo obligar a la industria propia o externa que se encuentra en México para que participe en estas cuestiones de innovación y desarrollo de la ciencia? ¿Por qué solo las entidades educativas están liderando estos aportes? Sí, claro, sí, ya está contestada. Quizás nada Sí. más lo que me hace reflexionar, la manera particular como está redactada la pregunta es que, y creo que complementa muy bien la Ujú. respuesta anterior, es que los desarrollos tecnológicos, sobre todo en el área de salud, conllevan un gran riesgo económico, sobre todo cuando estamos en etapas tempranas. Entonces, pues eso puede ser un gran desmotivante para la industria, el que, bueno, pues si solamente a lo mejor de una biblioteca de 10,000 moléculas, que solamente un puñado de 5 puedan llegar a ser realmente un producto que pueda emplearse como medicamento, pues eso es un riesgo altísimo que solamente conforme se va avanzando en la maduración de los proyectos, pues bueno, ese riesgo se puede ir disminuyendo, pero eso es lo que hace tan difícil que se pueda invertir y desarrollar en esto, ¿no? Sí, sí, maestro, gracias. La siguiente pregunta también está relacionada, pero usted la ha estado contestando. Entonces, ya no hay más preguntas, es todo. Le doy la palabra a la maestra Rosa Margarita Pacheco para la culminación de este evento tan interesante. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias, maestra Yolanda Sandoval, y sobre todo muchas gracias, maestro Guillermo Roura, por esta interesante conferencia que nos ha presentado en esta tarde. Pues ya estamos con el tiempo encima, pero en verdad le agradecemos todo el tiempo y la disposición y sobre todo el conocimiento que nos ha compartido pues a los chicos, ¿no? Que son quienes están en formación y bueno, pues toda esta vasta cantidad de datos que nos dio, pues es muy buena para ellos, ¿no? Entonces, maestro, le agradecemos infinitamente su presencia, su aportación y bueno, pues el haber contestado estas preguntas que se generaron en nuestros alumnos y profesores de la comunidad CCH. Agradecemos la asistencia de todos los que estuvieron aquí, profesores, alumnos, maestra Alma Cortés, le agradecemos también su presencia y a cada uno de ustedes que estuvieron presentes, maestros también, jefes de sección, muchas gracias. A nombre del profesor Virgilio Domínguez, les agradecemos su asistencia.
pues creo que